Muy buenas a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son las siguientes. El ministro de Finanzas de Portugal propone grabar las ganancias criptográficas a corto plazo en un 28%. El índice Dow Jones se vuelve más volátil que el Bitcoin según Bespoke. La dificultad de minería de Bitcoin aumenta a 35,6 billones de hashes. ¿Qué significa esto para la red? Polkadot y Cosmos superan a Ethereum en staking. Lanzan la primera colección de NFT de Van Gogh. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos dándonos un like, suscribiéndote y dándole a la campanita para poder seguir haciendo contenido como este. ¡Comenzamos! El gobierno de Portugal está estudiando una propuesta para empezar a aplicar impuestos a las ganancias derivadas de los criptoactivos. Si esta medida se aprobase, sería incluida en los presupuestos para 2023. Esta propuesta supone un gravamen del 28% sobre las ganancias obtenidas de las criptomonedas mantenidas por los portugueses durante menos de 12 meses. Si esta ley se aprueba, todas las personas que obtengan ganancias con la venta de criptomonedas mantenidas durante menos de un año tendrán que pagar impuestos, aunque los criptoactivos mantenidos durante más de un año seguirán exentos de cargas fiscales. Sin duda, esta ley propuesta supondrá un cambio de política relevante para Portugal en lo que a impuestos criptográficos se refiere. Hasta ahora, este país solamente cobraba impuestos sobre los activos digitales obtenidos de fuentes comerciales o profesionales. Según los análisis realizados por el popular grupo especializado en investigaciones personalizadas sobre inversiones, Bespoke Investment, el índice Dow Jones se ha vuelto más volátil que Bitcoin de forma reciente. Según los datos obtenidos en sus gráficas, Bitcoin es ahora menos volátil que las principales acciones. Recordamos que el promedio industrial Dow Jones es uno de los muchos índices bursátiles creados por Charles Henry Dow, editor del periódico The Wall Street Journal durante el siglo XIX y cofundador de la empresa Dow Jones & Company. Bitcoin ha sido un activo caracterizado por la volatilidad en su primera etapa y los mercados financieros tradicionales se han movido de manera más estable. Durante los últimos meses ha cambiado esta tendencia, ya que Bitcoin ha mantenido su estabilidad mientras que muchas acciones no han dejado de caer. Esto hace suponer que muchos inversores de todo el mundo están recurriendo a Bitcoin como forma de cobertura contra los cambios bruscos en los precios. La dificultad de minería es una métrica que cambia según el hash rate, también conocido como poder computacional existente en la red de Bitcoin. De esta forma, con el aumento a 35,6 billones de hashes, minar Bitcoin es actualmente más difícil que nunca. Esta métrica es clave en esta red blockchain y acaba de alcanzar su máximo histórico al superar los 35,6 billones recientemente. Este aumento tuvo lugar ayer lunes sobre el bloque 758.065 y supone un salto del 13,55% en relación con la dificultad de minería mantenida desde el último aumento producido a final de septiembre. Asimismo, se trata del mayor aumento de la dificultad de minería registrado en la blockchain de Bitcoin desde el mes de mayo de 2021. Esto puede significar que nuevos mineros se han conectado a la red de Bitcoin desde el último ajuste de dificultad, posiblemente porque la minería de Bitcoin haya vuelto a ser rentable. Este aumento del poder computacional supone una subida del 37% en los últimos 15 días, lo cual evidencia que la red de Bitcoin está teniendo una gran actividad en la actualidad. Los analistas Mike McGlone y Jamie Douglas Coates evidencian en un informe reciente de Bloomberg que Polkadot y Cosmos superan a Ethereum en staking. Según estos expertos, Ethereum continúa dominando el mercado en algunos aspectos como su estructura de tarifas o su sistema de emisión, pero Polkadot y Cosmos ofertan rendimientos de participación más interesantes, lo que los convierte en proyectos más atractivos que Ethereum para los inversores. Estos profesionales explican también que el staking se está convirtiendo en una alternativa clave dentro de la industria y en estos términos Polkadot y Cosmos ofrecen rendimientos superiores a Ethereum y también a otras blockchains. Estos proyectos ya han sido valorados como una mejor opción que Ethereum en el pasado por sus costes de transacción más bajos y por contar con una mayor escalabilidad y sostenibilidad. De cara al futuro, habrá que valorar si The Merge de Ethereum lo convierte en una alternativa más atractiva para los inversores en términos de rendimiento o si por el contrario Polkadot y Cosmos continúan siendo una mejor alternativa para hacer staking. Vincent Van Gogh,
uno de los artistas más conocidos de toda la historia, ya cuenta con su propia colección NFT. Este proyecto se ha lanzado en colaboración entre la Van Gogh Sites Foundations y Appreciator.io, una plataforma de Web3 con sede en Hong Kong. Este proyecto aprovecha todo el potencial de la tecnología blockchain y los NFTs para recaudar fondos con la finalidad de preservar el patrimonio cultural alrededor del artista. Además, también es un proyecto centrado en fomentar el desarrollo de los artistas locales. Los precios de los NFTs inspirados en Van Gogh y su obra empiezan en $880 y se trata de una gran alternativa para poder poseer una obra de arte en NFT única. La fundación ha dado a conocer 6 obras de arte multimedia y actualmente son 84 las copias NFT que están a la venta. Todas ellas tienen animación en 3D y representan una pintura de Van Gogh. En total, el proyecto ofrecerá hasta 39 obras de arte diferentes. Todas ellas están basadas en monumentos de la tierra natal de Van Gogh, con el objetivo de difundir el legado del pintor a mecenas y creadores más jóvenes sin restricciones de tiempo ni espacio. ¿Comprarías un NFT basado en arte tradicional? Ya sabes que nos interesa tu opinión, así que puedes compartirla con nosotros aquí abajo en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro nuevo canal de noticias en este botón de aquí abajo. Posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo bitumeros, nos vemos el jueves con más noticias. Adiós.